Hola amigos, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida en Balón Suelto. En esta ocasión nos toca realizar un análisis sobre la jornada 14, una jornada muy interesante debido al reacomodo de las posiciones de cada uno de los equipos, ya que con la derrota de algunos equipos que eran considerados favoritos, el ascenso de otros equipos es inminente. Antes de dar inicio les invitamos a que se suscriban y nos regalen un like para que nuestra comunidad siga creciendo con el esfuerzo de todos. Los equipos que no tendrán actividad en esta semana son los Potros de Indianápolis, los Delfines de Miami, los Patriotas de Nueva Inglaterra y las Águilas de Filadelfia. En el encuentro entre los Tejanos de Houston contra los Halcones Marinos de Seattle, tenemos aquí un duelo de malas ofensivas y malas defensivas. Los Tejanos al momento, en cuanto a la ofensiva, son el número 32 y los Halcones número 31. Y sobre la calidad de defensivas, los Tejanos son el número 27 y los Halcones el número 31. Los Halcones vienen de jugarle al tú por tú a los 49 y llevarse el triunfo por 30-23. Sin embargo, las posibilidades de los Halcones de alcanzar los playoffs ya están muy lejos. Por el lado de los Tejanos, que también ya están pensando cómo reforzarse para la siguiente temporada, vienen de ser blanqueados por los Potros de Indianápolis por 31-0. Por sus destrezas y contando con Russell Wilson, este juego se lo llevan los Halcones Marinos por diferencia de 10 puntos. En el duelo entre los Empacadores de Green Bay contra los Osos de Chicago, estos equipos son de la misma división y todos sabemos lo reñido que se pone en este tipo de juegos. Al momento los Empacadores de Green Bay son la ofensiva número 16 de la liga y los Osos son el número 30. En cuanto a la defensiva, los Empacadores son el séptimo y los Osos son el noveno. Los Empacadores vienen de su semana de descanso con marca de 9 victorias y 3 derrotas, y los Osos llegan a este juego con 4 victorias y 8 derrotas. La última derrota fue contra los Cardenales de Arizona en un juego frustrante para los Osos que refleja lo que fue la temporada para ellos. Estos equipos se vieron en la jornada 6 y los Empacadores se llevaron el triunfo por 24-14, y me parece que en la diferencia será en esta ocasión por 14 puntos a favor de los Empacadores de Green Bay. Para el juego entre los Bengalíes de Cincinnati contra los 49 de San Francisco, este juego me parece que será de muchos puntos, ya que son equipos que se caracterizan por sus buenas ofensivas. Los Bengalíes son hasta el momento la ofensiva número 14 de la NFL y los 49 son el número 12. En cuanto a su defensiva, los Bengalíes son el número 13 y los 49 son el número 6. Los 49 llegan a este juego con marca de 6 victorias y 6 derrotas, después de haber caído ante los Halcones Marinos, equipo de su misma división. Y los Bengalíes llegan con marca de 7 victorias y 5 derrotas, después de haber sido apaleados por los Cargadores de Los Ángeles. Este encuentro va a estar interesante debido a que un descalabro pondría en peligro el lugar que ocupan hasta el momento en la lista de comodines. Creo que a pesar de la derrota, los 49 tienen al equipo mejor balanceado para poder ganar este juego por diferencia de 3 puntos. Se imponen los 49. En el juego entre los Jefes de Kansas City contra los Raiders de Las Vegas, estos equipos ya se habían enfrentado y fue en la semana 10. Y los Raiders fueron prácticamente arrasados por 41-14. En este juego se enfrentan la ofensiva número 4 de los Jefes de Kansas contra la número 10 de los Raiders. En la defensiva se enfrentan la número 24 de los Jefes de Kansas contra la 17 de los Raiders. Los Jefes buscan una mejor posición en la conferencia americana y se colocan con 8 victorias y 4 derrotas después de haber doblado a los Broncos de Denver. Y los Raiders, que ya sus aspiraciones a los playoffs están muy lejos, llegan con 6 victorias y 6 derrotas después de haber caído ante Washington Football Team. Creo que los Jefes de Kansas City están demostrando que sus números son reales y que lo pueden hacer mejor. Se ve a un equipo más balanceado a la ofensiva y también a la defensiva. En cuanto a los Raiders, creo que perdieron la motivación y la dirección en esta temporada. Mi pronóstico es que gana Kansas City por 10 puntos. Le paso los micrófonos a mi compañero John para que dé sus pronósticos de esta jornada 14. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla su servidor John y a continuación analizaré los siguientes partidos. Vámonos al encuentro entre los Panthers contra los Falcons. Este será un partido divisional. Recordemos lo que le pasó al equipo de Falcons en la semana pasada. Y es que vienen de perder contra el equipo de los Bucaneros de Tampa Bay de Tom Brady, 30-17, en donde los primeros 2 cuartos los Falcons no se vieron mal, dándole talla a los Bucaneros. Pero para el tercer y cuarto no producieron ningún punto, por las malas decisiones y ejecuciones que realizaron, quedando muy mal, poniendo en evidencia que los Falcons carecen de una ofensiva contundente. Por su parte, los Panthers vienen de descansar, pero hace 2 semanas se enfrentaron al equipo de los Delfines de Miami, en donde a pesar que estuvo Cam Newton y McCaffrey, se vieron bastante mal. 3 intercepciones a la ofensiva, y en cuanto a la defensiva, permitieron más de 30 puntos. Entonces, ambos vienen de perder, están aturdidos por las derrotas. Quiero recalcar que ambos equipos aún tienen posibilidades de pasar, ya que poseen la misma marca de 5 ganados y 7 perdidos. Este encontronazo será significativo,
ya que el que salga derrotado es probable que sus posibilidades se desvanezcan. Y para este encuentro yo pienso que se lo va a llevar el equipo de los Panthers por una diferencia de 3 puntos, ya que tienen un equipo más balanceado y tienen al mariscal de Cam Newton que le gusta desequilibrar con esas escapadas comunes. Pasémonos al encuentro entre los Vaqueros de Dallas contra el equipo de Washington Football Team. Hagamos un poco de memoria y recordemos lo que le pasó al equipo de Vaqueros de Dallas. Ellos vienen de ganarle al equipo de los Santos de Nueva Orleans por un marcador de 27-17, en donde se vieron sólidos a la defensiva, presionando, capturando e interceptando en 4 ocasiones al mariscal de campo Tyson Hill. Ahora, por parte del equipo de Washington Football Team, vienen de ganarle al equipo de Las Vegas Raiders 17-15 en un partido bastante cerrado, que lo definió un gol de campo de 48 yardas por el señor Brian Johnson. Este partido será divisional. Dallas se encuentra actualmente como una de las mejores ofensivas en la liga, como la 9ª, y mejor aún en la defensiva como la número 5, a diferencia del equipo de Washington, que en ambos departamentos en general se encuentra como la número 25, porque como hemos notado carecen de una buena ofensiva, no suelen superar los 25 puntos por partido. Y para este encuentro le daré el gane al equipo de Vaqueros por una diferencia de 3 puntos. A continuación analizaré el partido entre los Chargers contra los Gigantes de Nueva York. Bien, recordemos lo que le pasó al equipo de Cargadores, y es que vienen de ganarle a Bengals 41-22. En un partido en donde prácticamente se les estaba yendo de las manos, porque ellos hasta en el segundo cuarto iban ganando 24-0, pero poco a poco se le fue acercando el equipo de Bengals, tanto así que estuvo el encuentro 24-22. El rumbo del partido estuvo nuevamente a favor del equipo de Chargers, por un balón suelto que forzaron y recuperaron en el último cuarto, llevándola hasta la zona prometida. A partir de allí los Bengals no hicieron más y los Chargers sacaron la victoria. Ahora, por parte del equipo de los Gigantes de Nueva York, vienen de perder 20-9 contra el equipo de los Delfines de Miami, en donde el mariscal de campo Daniel Jones no estuvo presente y fue Glennon quien se encargó del equipo, pero como no ha tenido mucha participación, pecó de muchos errores en cuanto a la cantidad de pases imprecisos. Los Gigantes no tuvieron la capacidad de anotarles de 7 al equipo de Miami, y lo único rescatable fue su defensiva, que paró gran parte del partido al quarterback Tua Tagovailoa de los Miami Dolphins. Los Gigantes siempre se han caracterizado por tener una buena defensiva, pero una mala ofensiva, empezando por el mariscal de campo. Para este partido yo pienso que se lo va a llevar el equipo de Chargers sin ningún problema, comandado por el quarterback Justin Herbert, por una diferencia de 10 puntos. Ya que se encuentran como la ofensiva número 5 en toda la liga, a diferencia de los Gigantes que están en el puesto 27. Ahora, si los Gigantes de Nueva York pierden este partido, situación que es más probable que suceda, estarían quedando fuera de toda posibilidad de clasificar a los playoffs y prácticamente le estarían diciendo adiós a la temporada. Vámonos al partido entre los Bucaneros contra los Bills de Buffalo. Bueno, el equipo de Tampa Bay viene de ganarle al equipo de Falcons por un marcador de 30-17. Ese partido que disputaron en la semana pasada, Tom Brady acumuló buenos números, lanzando pases a manos seguras como Leonard Fournette y Rob Gronkowski. Los Bucaneros caminan tranquilos en la división sur de la Conferencia Nacional, ya que se encuentran como primeros con marca de 9-3. Bien, ahora recordemos lo que le pasó al equipo de Bills. Bueno, pues ellos vienen de enfrentar al equipo de los Patriots en un partido divisional en donde perdieron por un marcador de 14-10, un partido en que la verdad influyó bastante el clima, ya que había demasiado viento. Ambas ofensivas en la mayor parte del juego se la pasaron corriendo, generando muchas yardas terrestres. Los Bills cometieron un error, ya que fallaron un gol de campo de 49 yardas y eso a mi parecer decidió el encuentro. Los Bills, comandados por Josh Allen, llegaron en muchas ocasiones en zona roja, pero las decisiones de jugadas no fueron las indicadas. Actualmente se encuentran en postemporada. Si el equipo de los Bills vuelven a perder, estarían complicando su pase a los playoffs. Este duelo será interesante, ya que los Bills a la defensiva son la número 1 en toda la liga, pero se enfrentarán a la ofensiva número 1, que son los Bucaneros de Tampa Bay. Este a mi parecer será el duelo de la semana. Para este partido le daré la victoria por una diferencia de 7 puntos a la contundente ofensiva de los Bucaneros de Tampa Bay, comandado por el gran quarterback Tom Brady. Le cedo los micrófonos a mi compañero Trevor para que siga analizando los demás partidos
que se disputarán en esta semana 14 de la NFL. En el partido de los Saints enfrentando a los Jets, me parece que ese partido va a estar un poco interesante. El equipo de Jets viene de perder contra las Águilas de Filadelfia en una actuación espectacular de el quarterback Gardner Minshew. 20 completos de 25 intentos, 242 yardas, 2 anotaciones, 0 intercepciones. Por su parte, Zach Wilson también hizo un gran partido. En el primer cuarto y segundo cuarto sobre todo, tuvo 23 completos de 38 intentos, 226 yardas, 2 anotaciones y lamentablemente una intercepción. El equipo de Jets al principio empezó batallándole mucho a Filadelfia. Los Jets cada vez que tenían el balón anotaban de 6, pero lamentablemente su pateador erró 2 puntos extras. En el tercer y el cuarto cuarto no anotó nada, mientras que Filadelfia siguió moviéndoles a placer el balón. Se pudiera decir que la debilidad de los Jets fue su defensiva. Por su parte, el equipo de Santos de Nueva Orleans vienen de perder 27-17 con una exhibición realmente mala del quarterback Tyson Hill. Tuvo 19 completos de 41 intentos, 264 yardas, 2 anotaciones y 4 intercepciones. A Santos lo que le pasó fue no tener una buena ofensiva aquí. Su defensiva hizo lo que pudo, pero lamentablemente no les alcanzó. Ahora, en este partido yo siento que va a estar muy cerrada la cosa. Por un lado, los Santos son la ofensiva número 24 contra la 22, que son los Jets. En la defensiva, los Santos son la 12, los Jets son la última. Yo en este caso le voy a dar el gane a los Santos, porque tienen un poco más de defensiva que los Jets. Yo siento que Tyson Hill aquí sí la va a hacer. Siento que van a ganar los Santos por una diferencia de 4 puntos. En el partido de los Baltimore Ravens enfrentando a los Cleveland Browns, siento que va a ser un partido muy defensivo. Por su parte, el equipo de Cleveland Browns vienen de descansar, pero una semana antes perdieron contra los mismísimos Baltimore Ravens 16-10. En ese partido la defensiva actuó muy bien de parte de los Browns, interceptándole 4 veces al quarterback Lamar Jackson, que últimamente está siendo muy interceptado. Por su parte, Mayfield tuvo 18 completos de 37 intentos, 247 yardas, una anotación. Ahora, los Ravens vienen de perder contra el equipo de Pittsburgh por un marcador de 20-19. Es increíble, ¿verdad? Cuando los Baltimore Ravens ya habían hecho mucho para lograr empatar el partido, se la deciden jugar por 2, no la consiguen y regalan este partido. Este partido siento que va a estar muy parejo, porque los Ravens ahora mismo son la ofensiva número 5 de la liga. Los Browns son la 18, pero en la defensa los Browns son la número 3 contra la 18 de los Ravens. Hay un cierto equilibrio aquí. Yo le voy a dar el gane a los Browns por su gran defensiva y también porque saben robar balones. Entonces, para mí ganan los Browns por una diferencia de 7 puntos. Aunque recordemos que este partido es divisional, hay que tener en cuenta ese dato. En el partido de los Titans enfrentando a los Jacksonville Jaguars, me parece que este es un partido en donde Titanes se va a imponer sin ningún problema ante los Jaguars. Para empezar, los Titans vienen de descansar, pero una semana anterior se enfrentaron contra uno de los pesos pesados de la NFL, que son los Patriotas de Nueva Inglaterra, quienes les dieron un repaso de 36-13. Por su parte, el equipo de Jaguars viene de ser vapuleado por los Rams, 37-7. En ese partido, Trevor Lawrence tuvo números medios. 16 completos de 28 intentos, 145 yardas, 0 anotaciones y 0 intercepciones. Los Titanes son la ofensiva número 17 de la liga, mientras que los Jaguars son la número 26. Y en defensa los Jaguars son la 21, los Titanes son la 15. Tiene un poquito más de herramientas para trabajar Tannehill que Trevor Lawrence. Así que yo pienso que los Titanes se van a llevar este partido por una diferencia de 10 puntos. Pero recordemos que este partido es divisional y puede ser que los Jaguars aprieten más de lo esperado este partido. En el partido de los Broncos de Denver enfrentando a los Lions, ¡qué tremendo partido! Los Broncos vienen de perder contra el equipo de Chiefs por un marcador de 22-9, en donde los jefes de Kansas City demostraron por qué son el primero en esa división, jugando ofensiva y defensivamente bien. Por su parte, los Broncos
nomás no daban una en cuanto a ofensiva. La defensiva hizo lo que pudo, pero no les alcanzó. Y para este partido se van a medir ante unos Lions que vienen de conseguir su primera victoria en la temporada. Le ganaron ni más ni menos que a los Vikingos de Minnesota 29-27, con un último pase completo de Jared Goff a la zona de anotación, faltando unos cuantos segundos en el reloj. En ese partido Jared Goff tuvo 25 de 41, 296 yardas, 3 touchdowns y una intercepción. Nadie se imaginaba que los Lions le ganarían a los Vikingos de Minnesota, y ellos demostraron que no hay que dar por muerto a nadie realmente. Los Broncos de Denver ahora mismo son la ofensiva número 20 de la liga y los Lions son la 28. En la defensiva vuelven a ganar los Broncos porque son la octava contra la número 28 de la liga, que son los Lions. Para este partido yo siento que los Broncos se van a imponer por una diferencia de 7 puntos. Y es que su defensiva puede hacer grandes cosas. En el partido de Arizona Cardinals enfrentando a los Rams, me parece que este partido va a ser muy entretenido y realmente espectacular. Los Cardinals vienen de ganarle 33-22 al equipo de Chicago Bears. En ese partido Arizona robó 4 balones. Por su parte, Kyle Murray tuvo 11 completos de 15 intentos, 123 yardas, 2 anotaciones, 0 intercepciones. Por su parte, el equipo de Rams viene de ganarle al equipo de Jaguars por un marcador de 37-7. Matthew Stafford tuvo 26 completos de 38 intentos, 295 yardas, 3 anotaciones, 0 intercepciones. Los Rams son la ofensiva número 6 de toda la liga, mientras que los Cardinals son la número 11. En cuanto a la defensiva, los Cardinals son la número 5 y los Rams son la número 11. Hay un cierto balanceo aquí, pero yo siento que Kyle Murray puede desequilibrar bastante a la defensiva de los Rams. Así que yo pienso que los Cardinals, porque tienen un poquito más de nivel que los Carneros de Los Ángeles, van a llevarse este partido por una diferencia de 3 puntos. Pero ojo, este partido es divisional, se puede cerrar incluso más. Bueno, también quisiera que vean lo siguiente que se está manejando ahora mismo en Las Vegas. Por si a alguno de ustedes les gusta apostar, apuesten con seguridad o al menos con más criterio, ¿no? Porque la NFL se ha vuelto un deporte impredecible últimamente. Ya vimos lo que pasó con los Vikingos. Perdieron contra el peor equipo de la liga y cositas así suelen pasar. Así que piénselo muy bien antes de apostar. En fin amigos, pues así terminamos el video de hoy. Esperemos que haya sido de su agrado. Ya estamos en la recta final de la temporada. Estamos en la semana número 14. Nos quedan 4 semanitas nada más antes de llegar a la etapa de los playoffs. Todo se va cerrando. Créanme que lo bueno está por venir. En fin, a nombre de todos mis compañeros, nos despedimos. Nos vemos hasta la próxima. Pásenla bien. Adiós.